¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Ustedes recuerdan que hace pocos días, menos de 48 horas, 72 horas más o menos, el canciller del país de las hamburguesas visitó Colombia. Bueno, según trae la información Reuters, en esa reunión o esa visita sirvió de antesala para que un grupo de directivos de la PDVSA que tiene confiscada Guaidó con el país del norte se reunieran con Blinken y le rogaran, le pidieran que les hiciera el favor, que intercedieran para que el juez que lleva la demanda contra Citgo no la subastara y no la vendieran por pedazos, por partes. Parece que Blinken no le paró, pero ellos fueron a esa reunión, según Reuters, para efectivamente tratar de persuadir a los gringos de que no liquiden Citgo. Acuérdate que la valoración de Citgo cuesta más de 10.000 millones de dólares en activos. Esos activos de Citgo fueron confiscados, fueron quitados, tomados por el gobierno gringo cuando montó a Guaidó allí en una plaza pública. Resulta que a PDVSA la bloquearon totalmente y PDVSA como holding tiene a Citgo que le pertenece. Al montar a Guaidó allí, los gringos bloquearon PDVSA y no permitieron que unas demandas contra PDVSA se pudieran haber resuelto por otra vía porque, bueno, habían bloqueado el país. Y encargaron de ello a Juan Guaidó. En este caso, hay 3 demandas. Una por Cristalex, otra por los bonos de PDVSA, por los bonistas, y otra por ConocoPhillips. Y como el gobierno de Guaidó es tan malo, pero tan requete malo, esas demandas las perdió PDVSA, las perdió Citgo. ¿Y qué sucedió? Que el juez, como PDVSA no puede pagar porque está bloqueada, el juez gringo decidió que se deberían subastar, que se debería liquidar esos activos, es decir, instalaciones, marcas, refinerías, oleoductos, para pagar a esos acreedores. Pero en vista de que esto se acordó y viendo el desastre del gobierno interino, el Departamento del Tesoro gringo, un poco para proteger, dentro de comillas, que Citgo fuera liquidada y pagada por parte a estos acreedores, decidió proteger hasta enero de 2022 cualquier ejecución. Pero todo indica que esa protección va a llegar hasta el 31 de diciembre y que finalmente el juez de Delaware, un estado paraíso fiscal prácticamente de los gringos, va a proceder con la ejecución. Y esto a su vez ya se habla y se dice que ya el juez a partir de noviembre ya está haciendo las evaluaciones, las tasaciones respectivas para comenzar en enero con la liquidación de Citgo, es decir, su entrega a estos acreedores, es decir, en pocas palabras, la pérdida total y absoluta de una empresa que daba dividendos, que daba ayudas sociales y que además entre sus activos costaba más de 10.000 millones de dólares que fueron raspados por el interino y por los gringos prácticamente, porque el juez Stark, así se llama, ya no va a aguantar que el Departamento del Tesoro siga postergando la liquidación, y se habla muy firmemente que como Guaidó, los gringos le dieron fecha de caducidad el 1 de diciembre, se habla firmemente que esta licencia de protección del Departamento del Tesoro de no tocar Citgo todavía ya no va a ser posible extenderla o prorrogarla como estaban pidiendo los directivos de
de esta junta interventora, de esta junta supervisora que nombró Guaidó para Citgo. Y además de ello, esta junta interventora le planteó a Blinken que ellos habían conversado con un poderoso banco gringo y que ese banco se iba a hacer cargo de las negociaciones con esos 3 acreedores y que ese banco le iba a pagar a esos acreedores, pero que finalmente Citgo iba a caer en manos de ese banco y luego ellos iban a acordar o se iban a relacionar a ver cómo Citgo siguiera perteneciendo a Venezuela. Puras patadas de ahogado, puras mentiras, puras maniobras que sabemos todos no van a llegar a nada. Nosotros tenemos en Venezuela que hacernos la idea de que tanto Monómero como Citgo fueron robadas, fueron pirateadas por Guaidó, por el interino, por Leopoldo, por Borges, por Carlos Vecchio y todo ese grupo del G4. Esa es la palabra, pirateada, con ellos, más europeos, más gringos. Esas empresas no van a volver a ser de Venezuela, salvo algún milagro y salvo alguna excepción que la veo muy difícil a estas alturas. Por eso es que nosotros, ciudadanos venezolanos, que nos pertenece a todos y que cada uno de nosotros tiene una minúscula parte de participación en esas empresas, tenemos que exigirle cada día al gobierno que todos estos que han participado en la defraudación y en la piratería de los activos de Venezuela, que ya son más de 150.000 millones de dólares que nos han raspado, tengan que pagar sus últimos años allí en una cárcel venezolana. No en una cárcel gringa, porque no nos importa que estén allá el país de las hamburguesas haciendo negocios o tratando de ¿cómo se llama? Crear justicia paralela cuando nosotros la podamos dar acá en Venezuela. Esa es la situación que tenemos ahorita mismo con la empresa de Citgo y de muchas otras. El oro también está en una situación extrema, difícil, y todas las cuentas siguen bloqueadas y el gobierno ha dado múltiples señales de todo tipo para que ya los gringos, los europeos nos hayan mandado al menos alguna señal para nosotros seguir negociando. Por eso es que yo creo que nosotros debemos ser firmes para que esta gente pague aquí en Venezuela todos estos latrocinios que han perpetrado con nuestros activos en el exterior y que no haya ningún tipo de condolencia ni paz para esas personas que han dejado este país en una situación extrema desde el punto de vista económico. Dejamos el video hasta aquí, espero tus puntos de vista, muchas gracias, será hasta la próxima.